9:20 a.m, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, antes de irnos a la pausa le platicaba, o le preguntaba más bien, si usted sabía cuál era la situación real por la que están pasando las policías de la zona metropolitana de Guadalajara, específicamente aquí en la capital del estado de Jalisco. Generalmente cuando uno habla, últimamente y de manera lamentable, cuando uno menciona a la policía municipal, uno a veces hasta de manera de percepción le tiene más temor a la policía que a los delincuentes, y uno los etiqueta automáticamente, o los etiquetamos y los echamos al mismo saco de que todos son corruptos, de que los policías son unos ladrones, de que nada más están buscando el cochupo, la mordida, todo lo que usted se pueda imaginar. Pero ¿cuál es la situación real por la que ellos están pasando con estos temas de violencia que se han venido dando en el país y sobre todo en el estado? Hay una asociación civil nueva, ya legalmente constituida, que se llama Construyamos Seguridad, que precisamente están decididos a hacer una investigación y ver cuáles son las condiciones reales por las que está pasando, como ya le decía yo, los elementos de seguridad, empezando por los elementos de seguridad de la ciudad de Guadalajara y bueno, de ahí creciendo hacia los diferentes corporativos que hay en la zona metropolitana. Saludo con muchísimo gusto a César Cuevas, él es presidente de la Asociación Civil Construyamos Seguridad, para que nos platique un poco de qué trata esta asociación y bueno, finalmente, qué es lo que están buscando ellos con esta investigación que planean hacer hacia las policías. César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Víctor. Pues sí, no la tienen fácil los policías de la zona metropolitana de Guadalajara, tú bien lo mencionabas, son etiquetados, son estigmatizados, es una tarea sumamente complicada la que ellos realizan. Oye, César, el asunto comienza, desde mi punto de vista, y corrígeme si estoy equivocado, independientemente, vamos dejando por lo pronto de lado la percepción que tiene la ciudadanía. Pero también hay un asunto de manera interna en las policías. ¿Qué es lo que está pasando realmente en el asunto de salarios, de condiciones de seguridad, de apoyo hacia las familias una vez que de manera lamentable los policías son asesinados o tienen que dejar el trabajo por alguna herida por producto de su labor? O sea, ¿qué pasa realmente de manera interna con las policías de Guadalajara en cuanto a las condiciones que ellos tienen en equipo, en salarios y en condiciones y eso para poder operar de manera efectiva? Pues bien, Víctor, el tema es a nivel nacional. Todas las policías del país sufren o adolecen de las mismas situaciones. El tema del equipamiento, de la capacitación, de la infraestructura, deja mucho que desear de lo que como ciudadanos quisiéramos que tuvieran las policías. Tal vez, como tú bien lo mencionabas, el tema de la percepción importa muchísimo, pero el considerar o ver qué está pasando detrás de las corporaciones policiales es algo interesante. Por ponerte un ejemplo, el policía, como un ser humano que es, y por todo lo que vive, por toda la estigmatización que tú hablabas, no se siente ni parte de la sociedad, ni parte del gobierno al que se debe, o más bien donde trabaja. Te explico. Un policía normalmente en su barrio, en su colonia, él no suele participar con los vecinos, no suele involucrarse dentro de la sociedad precisamente por toda esa estigmatización que sufre. Normalmente ellos se apartan, no socializan, no conviven con los vecinos, al contrario, se esconden, se aíslan y por una parte, por ese lado, pues quedan aislados de la sociedad. Por otro lado, en el tema de gobierno, pues ellos también son maltratados. Me refiero a nivel nacional, no se ha hecho un trabajo profundo de dignificar su labor. Legalmente están desprotegidos, no hay fundamentos legales para que ellos trabajen de una manera adecuada. Todo su actuar está basado en reglas o leyes que los oprimen o no les permiten trabajar de manera correcta. Por decirte una situación, ellos están en el apartado B de la ley de trabajo, entonces tampoco pueden organizarse. No hay una forma en que ellos puedan decidir quiénes son sus jefes, como en otros países, donde por ejemplo hacen inclusive elección de quién puede ser el jefe de la policía. En México estamos muy muy lejos de esas situaciones que pondrían en la punta a las policías del país.
Y finalmente también es un asunto de que la policía se supone que tendría, por lo menos desde mi punto de vista, tendría que ser o funcionar como un asunto de prevención del delito. Y pareciera que aquí en Guadalajara y en general en el resto del país los están utilizando como un asunto de reacción y de violencia en contra de la misma población. Y es quizá ahí también, César, auditorio, es donde uno empieza como a perder esta perspectiva de realmente para qué funciona la policía. Yo recuerdo hace varios años ya, y lo he comentado aquí al aire, cuando era pequeño, pues uno soñaba, o por lo menos cuando le preguntaban qué quería ser de grande, decía soldado o decía policía, ¿no? Entonces el respeto al uniforme se ha venido perdiendo a lo largo de los años y se ha venido perdiendo por un asunto de decisión de los mismos gobiernos de sacar a la policía, principalmente dejando ahorita de lado el asunto del ejército, de que sacar a la policía para un asunto de reacción, pero en contra de la misma población, ni siquiera en contra de un asunto de ataque de delito frontal, ¿no? Porque para eso parece que están dejando ahora al ejército y sería otro tema como muy, muy largo. Entonces uno ya no ve a la policía como se veía hace unos años para pedir precisamente este apoyo. Entonces desde ahí, y a partir de ahí me gustaría como empezarte a preguntar, ¿qué es lo que ustedes a través de Construyamos Seguridad es lo que planean hacer con las policías de Guadalajara? Mira, respondiendo a ese cuestionamiento, a ese análisis que tú has hecho puntual, te puedo decir que actualmente en el 90% de las policías de México se trabaja de manera reactiva. Vemos a patrullas dando vueltas por la ciudad, por las zonas comerciales, por todos los lugares donde, y lo entre comillas, se requiere la seguridad. Como ciudadano queremos estar viendo a las policías. Dentro de la filosofía que tiene incrustada el policía está esa, que solamente debe reaccionar a partir de una llamada del ciudadano. No está esa idea de que se debe de trabajar previo para que el delito no suceda. Entonces, están las policías trabajando constantemente en esperar a que haya una llamada, a que suceda algo, para una vez así actuar. Lo correcto es y sería el trabajo de prevención del delito, el que se llama o que suelen llamar algunas otras policías, la policía de barrio, policía de cuadrante, el policía de proximidad que actualmente está implementando en las policías de la zona metropolitana de Guadalajara, y que, bueno, el intento que se está haciendo porque así sea, pero es importante hacer un trabajo de cambio de esa filosofía dentro de los propios policías, de los mandos y de los policías. Debe de cambiar todo eso. Y respecto a la asociación y de lo que pretendemos, pues bueno, mira, quiero comentarte que, bueno, existen una serie de asociaciones civiles que trabajan con el tema de la seguridad. Hay dos ámbitos. El primero es el académico, donde existen una serie de personajes que han estudiado el tema de la seguridad, los fenómenos, los han analizado, y por otro lado existen los policías, los policías que se han organizado también como asociaciones civiles. Por un lado, los que son de parte de la policía ven no de buena manera a los académicos, pues consideran que ellos no tienen la experiencia de campo para poder opinar al respecto de la seguridad. Y por otro lado, los académicos consideran que los de seguridad, los policías, no tienen los conocimientos básicos para poder aplicar algunas estrategias. Nosotros hemos consolidado dentro de un mismo lugar o conjuntado a profesionales de la seguridad, es decir, policías, académicos e investigadores, inclusive alumnos de la Universidad de Guadalajara que se han incluido dentro de este proyecto ambicioso que nosotros consideramos, y hemos creado una plataforma que nosotros llamamos un think tank de profesionales académicos e investigadores, donde nosotros analizamos la seguridad desde los dos puntos de vista, desde el especialista de campo, el policía, y desde el académico, además de investigar algunos fenómenos, y de ahí coincidimos y llegamos a conclusiones. Lo que pretendemos hacer en la Policía de Guadalajara es un asunto. El 28 de julio de este año se aprobó en Cabildo la aplicación de un diagnóstico participativo a la Policía de Guadalajara. Esto es darle voz a los policías, que ellos se expresen, que ellos manifiesten qué es lo que está sucediendo dentro de las policías. Y esto es muy relevante, Víctor, porque la Policía de Guadalajara está abriendo las puertas de su casa. Esto es de aplaudirle a las autoridades, yo mi reconocimiento desde aquí, porque ¿quién le abre la puerta de su casa a un extraño? Vas a encontrarte con mil cosas,
pero aún más, ellos están dispuestos a escuchar las recomendaciones que se hagan a partir del diagnóstico, ¿verdad? Entonces, pues es sumamente importante que se haga y que se le dé continuidad a lo que hagamos. César, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero ahí tiene usted el diagnóstico que planean hacer hacia las policías de Guadalajara y póngale mucha atención a esta asociación porque parece que vienen cosas muy interesantes. César, una vez que esté concluido todo el diagnóstico, bueno, te esperamos nuevamente aquí en cabina para que nos cuentes cuáles fueron las conclusiones y por ahí también para que más adelante nos platiques sobre este taller que van a dar o que están armando para un asunto de seguridad para periodistas, cómo reportear de manera segura. Son 9:30 a.m. Él fue César Cueva, presidente de la Asociación Civil Construyamos Seguridad, a quien tengo el gusto de saludar y esperamos próximamente aquí en cabina. Muchas gracias.